Hola a todos. En este vídeo vamos a ver los adjetivos, el género y número de los adjetivos en español. Y vamos a empezar con el género, es decir, si son masculinos y cómo se forma el femenino. Bien, los adjetivos, primero, los adjetivos que terminan en o, como por ejemplo bonito o guapo, forman el femenino cambiando la o por una a. Es decir, aquí cambiamos la o y ponemos una a. Bonita y guapa. Como veis, hay un cambio de vocal, que al igual que los sustantivos, la a suele indicar el femenino, mientras que la o indica masculino. Otro segundo grupo son aquellos adjetivos que terminan en or, en on, en in y los gentilicios. Y gentilicios que lo que hacen es que añaden una a. Es decir, no es que quiten la última parte de la palabra y añadan una a, sino que a lo que ya hay, añaden. Es decir, por ejemplo, trabajador se añade una a aquí y pasa a ser trabajadora. O por ejemplo, dormilón pasa a ser dormilona. Fijaos que al añadir la a, la palabra se convierte de aguda a llana o grave, por lo tanto ya no lleva acento o tilde. Bien, y los gentilicios. ¿Qué significa gentilicio en español? Bueno, los gentilicios son aquellos adjetivos que designan el lugar de origen de una persona. Por ejemplo, una persona que sea de España es español, por lo tanto, español es un gentilicio. Una persona que haya nacido en Francia es francés o francesa, por lo tanto, francés o francesa es un gentilicio. Vamos a poner aquí algún ejemplo. Alemán, que es el gentilicio de aquellos que provienen de Alemania. Pues en femenino será de alemán, añadimos la a, alemana. Fijaos también aquí que alemán lleva tilde porque es una palabra aguda, mientras que alemana pierde la tilde porque se convierte de aguda en grave o llana. Otra palabra, que como antes os decíamos, era español. De español pasa a española. Se añade la a. Y después otro gentilicio, que es un gentilicio ya de España, de una de las comunidades, de andaluz, andaluza. Esto es con respecto al género. Vamos a pasar a hablar del número. Bueno, con respecto a antes, que tenía aquí puesto femenino plural, pero estaba mal, tenía que haber puesto aquí femenino singular, se me fue la cabeza. Bueno, vamos a ver el masculino plural. ¿Cómo se forma? Bien. El masculino plural se forma, en primer lugar, de una forma muy sencilla, que es añadiendo s. ¿De acuerdo? De manera que de bonito pasamos a bonitos. Y lo mismo en femenino plural, se añade una s, es decir, que de bonita añadimos una s y tenemos bonitas. Después tenemos que añade una es
los que terminan en consonante. En consonante. Fijaos que aquellos que acaban en Z, al pasar al plural tienen que poner una C. Recordad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, trabajador, pues el plural será añadiendo la ES, trabajadores. O en el caso de andaluz, cambiamos la Z por una C y añadimos ES. ¿Cómo sería el femenino plural? Pues sería añadiendo una S al singular. Por ejemplo, de trabajadora, añadiríamos la S, trabajadoras. Y de andaluza, pues añade la S y ya está. ¿Por qué esta diferencia? Bien, aquí tenemos que añadir una vocal E porque la última palabra, o sea, la última letra es una consonante y necesitamos una vocal en el medio para hacer el plural, mientras que la última letra de estas palabras es una vocal, por lo tanto ya solo necesitan añadir una S. Después tenemos un tercer caso, que son los adjetivos que terminan en E y en A, que hacen el plural añadiendo una S. Por ejemplo, amable, amables. Y se hace igual en el femenino, porque amable es un adjetivo que es invariable para los dos géneros. También los adjetivos que terminan en I añaden, según los casos, unas veces añaden ES y otras veces añaden simplemente la S. Por ejemplo, tenemos el caso de marroquíes o marroquís. Son los dos casos. Y lo mismo pasa en femenino. Luego tenemos los que terminan en consonante, añaden ES, o sea, los terminados en consonante añaden ES, que no es este mismo caso, porque los de aquí abajo son invariables, mientras que estos no son invariables, son variables, porque tenemos en masculino trabajador y en femenino trabajadora. Aquí son invariables y serían ejemplos como fácil, que sería fáciles, o joven, que sería jóvenes. ¿De acuerdo? Fácil es un adjetivo que se utiliza tanto para el femenino como para el masculino, y lo mismo con joven, de manera que estos son su característica principal es que son invariables. Bueno, todos los de este grupo son invariables. Y después los que terminan en Z hacen el plural en ces. Y de nuevo son invariables. Por ejemplo, feliz sería felices. De manera que vamos a ver un resumen aquí. Vamos a ver un resumen y vamos a marcarlo. Los adjetivos en cuanto al número, es decir, si son singular o plural. ¿Cómo se forma el plural? Bueno, pues primero de todo, simplemente añadiendo una S, como en el caso de bonitos y bonitas. Son adjetivos que varían el masculino y el femenino, ¿de acuerdo? O sea, varían. Si el masculino acaba en O,
pues el femenino acaba en A, por ejemplo. Tiene una forma para el masculino y otra para el femenino. Añade simplemente una S. Y después tenemos otro caso en el que acaban en ES aquellos que terminan en consonante, pero que son variables también, es decir, que tienen una forma para el masculino y otra para el femenino, en singular: trabajador, trabajadora, trabajadores, trabajadoras. Estos dos casos son variables, son adjetivos variables. Mientras que en este tercer caso son invariables, son iguales tanto para masculino como para femenino. Es decir, que amable, la palabra amable, se utiliza, está tanto en género masculino como femenino, porque se puede decir el anciano amable como la niña amable. ¿De acuerdo? Se utiliza, aquí está en masculino porque acompaña un sustantivo masculino y aquí está en femenino porque acompaña un sustantivo femenino. De manera que cuando es así, cuando son invariables, se acaban en E o en A, añaden simplemente una S, como en el caso de amables. Si acaba en I, puede añadir una ES o una S, como marroquíes o marroquís. Y después, si terminan en consonante, pero siguen siendo invariables, se les añade una ES, como fácil, fáciles, joven, jóvenes. Y cuando terminan en Z, esto es una Z, parece un 2, pero es una Z, hacen el plural cambiando la Z por la C, ces. Feliz, felices. Y bueno, creo que esto es todo lo que os tendría que explicar. Lo último es cómo se usan los adjetivos. ¿Qué características tienen los adjetivos? Bien, la primera es que el adjetivo tiene igual género y número que el sustantivo al que se refiere. Por ejemplo, si decimos un chico alto, alto, que es el adjetivo, tiene que estar en singular y en masculino, porque se refiere a chico, que también está en singular y en masculino. Si decimos unas chicas altas, altas, que es el adjetivo, tiene que estar en plural y femenino. ¿Por qué? Porque va con chicas, que es su sustantivo, que va en plural y en femenino. Esta es la primera característica. Y la segunda es que los adjetivos se construyen con el verbo ser para definir o para caracterizar personas y cosas. Por ejemplo, somos españolas. Aquí el adjetivo define y caracteriza el sujeto del verbo principal, que es somos, o el coche es nuevo. Y aquí nuevo es un adjetivo que caracteriza al sujeto del verbo ser, que es coche. Otro ejemplo es el español es fácil. Que de nuevo es un adjetivo que caracteriza al sujeto del verbo
ser. Bien, estos adjetivos normalmente se les llama atributos. Son atributos. Aquellos adjetivos que van con el verbo ser y caracterizan o definen al sujeto de ese verbo ser se les llama atributos. Por lo tanto, españolas es el atributo de nosotras, de somos español, de somos. Nuevo es el atributo del verbo ser aquí, porque se refiere a coche. Y fácil aquí es el atributo también de español o del verbo ser, porque se refiere a español. ¿Qué característica tienen los atributos? Que conciertan en género y número con el sujeto al que se refieren. Por ejemplo, el primer ejemplo que os ponía aquí. Somos españolas. Vamos a cambiar de color. Voy a ponerlo en singular. No solo voy a ponerlo en singular, sino que le voy a cambiar también el género. Voy a decir, en vez de yo, como mujer, voy a poner Juan. Tercera persona de singular. Juan es español. Como veis, español, aquí la oración español ha cambiado de género y número, porque también ha cambiado de género y número el sujeto. El coche es nuevo. Vamos a cambiar el coche y vamos a poner la furgoneta. Es nueva. Aquí teníamos nuevo porque coche es un sustantivo que es masculino. Pero aquí hemos cambiado de sustantivo, no hemos puesto coche, sino que hemos puesto furgoneta, que es un sustantivo que es femenino. Por lo tanto, el atributo tiene que ir también en femenino. El español es fácil. Voy a poner las matemáticas. Las matemáticas matemáticas son fáciles. Este atributo ha tenido que cambiar de género. Lo que pasa es que es invariable y de género no lo vemos, pero sí que ha tenido que cambiar de número. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el sujeto. Hemos pasado de un sustantivo masculino singular a uno femenino plural. Y por lo tanto, aunque no lo notemos en el género porque fácil es un adjetivo invariable, sí que hemos tenido que cambiar el número, porque también hemos cambiado el número del sujeto. A su vez hay que decir que cuando cambiamos evidentemente el número del sujeto tenemos que cambiar el número del verbo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ante todo eso, que estos adjetivos que definen y caracterizan y que van con el verbo ser se les llama atributos. Y nada, y creo que esto ya es todo lo que tenía que explicar sobre los adjetivos. Espero que os haya sido de utilidad y de ayuda, que os haya resuelto dudas, y si tenéis algo que comentar, dejadlo abajo en comentarios. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros. Y nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.